El eco del silencio. En lo alto de una montaña cubierta de neblina, existía un antiguo templo de madera donde el viento hablaba con las campanas y los árboles susurraban secretos al amanecer. Allí vivía Ian, un joven monje que había recorrido muchos caminos buscando respuestas. Cada día, Ian escuchaba las enseñanzas del maestro Rinso, un anciano de voz serena que hablaba poco y miraba mucho. A menudo, después de una lección, Rinso permanecía en silencio durante largos minutos, observando el horizonte. Ian, inquieto, no entendía. «Maestro», preguntó un día, «¿por qué calla tanto? ¿Acaso las palabras no son el medio para transmitir la sabiduría?» Rinso sonrió, con esa calma que solo tienen los ríos que han visto pasar muchas estaciones. «Las palabras enseñan», dijo, «pero el silencio transforma». Ian se quedó con aquella frase latiendo en el pecho. Desde entonces, comenzó a notar cómo el silencio del templo tenía sonidos ocultos, el crujir del bambú, el batir lejano de unas alas, el murmullo del agua al caer. Sin embargo, dentro de sí, el ruido de sus pensamientos seguía siendo un vendaval. El maestro Rinso lo observaba en silencio. Sabía que la verdadera comprensión no llega con explicaciones, sino con experiencia. Aquella noche, cuando el sol se escondió detrás de las montañas, el maestro le dio una sola instrucción. «Mañana, al amanecer, sube solo al bosque del este. No lleves nada contigo, excepto tu respiración». Ian inclinó la cabeza, sin entender del todo, pero con respeto. No sabía que ese viaje sería el comienzo de su sanación, ni que el silencio que buscaba fuera del templo lo esperaba, desde siempre, dentro de sí. El bosque interior. El amanecer llegó cubierto por un velo de neblina azulada. Ian caminó en silencio, siguiendo un sendero que se perdía entre altos cedros. Cada paso crujía sobre las hojas húmedas, y el aire frío le acariciaba el rostro como una advertencia y una caricia al mismo tiempo. El bosque del este era conocido entre los monjes como un lugar sagrado. Allí, decían, los pensamientos se volvían tan claros como el agua de las fuentes. Pero también era un espejo, mostraba, sin piedad, el ruido que uno llevaba dentro. Ian avanzó durante horas. El canto de los pájaros se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedó el sonido de su respiración. Al principio, se sintió cómodo. Esto no será tan difícil, pensó. Pero el silencio comenzó a crecer como una presencia viva. Cada vez que intentaba pensar en algo para distraerse, el bosque parecía escuchar y devolverle su propio eco. Sus pensamientos se volvieron más fuertes, más insistentes, imágenes del pasado, culpas antiguas, voces que lo juzgaban o lo hacían dudar. Intentó ignorarlas, pero cuanto más lo hacía, más gritaban dentro de su mente. Finalmente, se detuvo junto a un arroyo cristalino y cayó de rodillas. «¿Por qué no puedo estar en paz?», susurró, con desesperación. El agua respondió con su murmullo constante, repitiendo una melodía que no necesitaba palabras. Ian la observó por largo rato. El agua no se resistía al curso del río. No pensaba, no luchaba. Solo fluía. En ese instante, comprendió que el silencio no era la ausencia de sonido, sino la aceptación profunda de lo que es. Permaneció allí durante horas, observando el reflejo del cielo en el agua. El rumor del arroyo comenzó a mezclarse con el ritmo de su respiración. Poco a poco, los pensamientos se aquietaron. Cuando el sol comenzó a descender, Ian sintió algo nuevo, una calma suave, profunda, desconocida. No había conseguido entender el silencio, pero lo había sentido por primera vez. Antes de volver al templo, una hoja cayó del árbol y flotó sobre el arroyo. Ian sonrió. El silencio no me habla, pensó, pero me enseña. Regresó al templo con el corazón más ligero. El maestro Rinso lo esperaba en el jardín, sentado bajo el viejo pino, como si supiera que Ian regresaría justo al atardecer. Ian se inclinó en señal de respeto y dijo en voz baja: «He escuchado al bosque, maestro. Pero aún no entiendo todo lo que quiso decirme». Rinso lo miró con ternura. «Eso significa que ya estás aprendiendo», respondió. «El silencio no se comprende con la mente, sino con el alma que deja de buscar».
El joven monje cerró los ojos, respiró profundo. Y por primera vez, no sintió la necesidad de preguntar nada más. La voz que no habla. Ellan comenzó a pasar más tiempo en silencio. Durante las comidas, en el jardín, incluso durante las tareas más simples del templo, mantenía la mente quieta. Ya no buscaba respuestas con palabras, sino con presencia. Sin embargo, el camino del silencio no era tan apacible como imaginaba. A veces, mientras meditaba, su mente lo arrastraba hacia recuerdos dolorosos, errores del pasado, pérdidas, promesas no cumplidas. En esos momentos, el silencio se volvía un espejo implacable, un espacio donde nada podía esconderse. Una tarde, mientras barría el patio cubierto de hojas, Ellan sintió la frustración crecer en su pecho. ¿De qué sirve callar, si el ruido sigue dentro de mí?, murmuró. Rinso, que observaba desde la distancia, se acercó con paso sereno. El maestro tomó una hoja del suelo y la sostuvo entre sus dedos. Mira esta hoja, Ellan. Cuando cae, parece que su viaje ha terminado. Pero en silencio, se une a la tierra, alimenta el árbol que la vio nacer, y un día, vuelve a ser vida. Guardó la hoja en la palma de la mano y añadió. Así es tu mente. Cada pensamiento que sueltas, en silencio, se convierte en sabiduría. Ellan escuchó esas palabras y bajó la mirada. Sintió vergüenza por su impaciencia. El maestro no dijo más. Solo le indicó con un gesto que lo siguiera. Caminaron hacia él. Estanque del templo, donde el agua reflejaba las nubes que se deslizaban lentamente. Observa el agua, dijo Rinso. Si tiras una piedra, verás ondas que turban su superficie. Eso es lo que hace tu mente cuando busca comprender con esfuerzo. El maestro tomó una pequeña piedra y la arrojó. Las ondas se expandieron suavemente hasta desaparecer. Cuando el agua deja de luchar, vuelve a su estado natural, clara, transparente, tranquila. Hizo una pausa y concluyó, así también es el alma. Ellan permaneció largo rato observando el estanque. Las palabras del maestro se disolvían en su interior como gotas que se funden en el río. Esa noche, mientras todos dormían, Ellan se sentó en el jardín del templo. El cielo estaba cubierto de estrellas. Por primera vez, no meditó ni rezó. Solo respiró. Sintió el viento rozar su piel, el sonido lejano de un búho, el perfume tenue de los pinos. Y en ese silencio, algo dentro de él se abrió, como una flor que florece sin ser vista. No había pensamientos, ni juicios, ni miedo. Solo el instante. Solo la vida. Ellan comprendió que el silencio no era un lugar al que llegar, sino un estado en el que uno regresa a sí mismo. Un espacio donde la voz del mundo se apaga. Para que pueda escucharse, al fin, la voz del alma. Donde el alma respira. Los días comenzaron a pasar con una lentitud diferente. El sol parecía más dorado, el viento más suave, y el sonido del templo más puro. Ellan se dio cuenta de que el silencio no estaba solo en los lugares sin ruido, también vivía entre los sonidos, entre cada respiración, entre cada gesto consciente. Una mañana, mientras el maestro Rinso vertía té en una taza, el sonido del líquido cayendo resonó como una melodía infinita. Ellan observó en silencio, fascinado. El maestro, sin levantar la vista, dijo con calma. Cuando escuchas el sonido sin querer comprenderlo, cuando miras sin querer poseer, el silencio te habla. Ellan sonrió levemente. En ese momento, comprendió que el silencio no era una ausencia, sino una presencia total. Una quietud viva, que lo abrazaba todo. Más tarde, Rinso lo llevó al borde de la montaña. Desde allí se veía el valle cubierto de neblina, los ríos serpenteando como hilos de plata, y el eco lejano de una campana. Maestro, preguntó Ellan, ¿por qué el silencio parece tan difícil de alcanzar? Rinso miró hacia el horizonte y respondió. Porque los hombres creen que deben conquistarlo, cuando en verdad solo deben recordarlo. El silencio siempre ha estado dentro de ti, esperando a ser escuchado. El joven monje cerró los ojos. Sintió el aire entrar y salir de sus pulmones, lento, profundo.
Por primera vez, respiró sin apuro, sin meta, sin deseo. Cada inhalación era como un río que lo limpiaba, cada exhalación, como una hoja que se rendía al viento. De pronto, algo cambió. Ella no supo si fue el aire, la luz o simplemente el mismo, pero todo se volvió más claro. El ruido de su mente desapareció. No había dentro ni fuera, no había él ni el mundo. Solo silencio, y en ese silencio, la sensación de que todo estaba bien. El maestro Rinso, a su lado, observó su rostro y comprendió que el discípulo había cruzado la puerta invisible que separa el pensamiento de la presencia. No dijo nada. Solo sonrió. El viento sopló con dulzura, y una bandada de pájaros cruzó el cielo, deslizándose sobre el amanecer. Ella abrió los ojos, y por primera vez no vio un paisaje, sino la unidad de todas las cosas. El silencio ya no era algo que buscaba. Era lo que era. Era lo que siempre había sido. Aquella noche, ella escribió en su cuaderno de bambú una sola frase. El silencio no me enseña palabras nuevas, sino a escuchar las que la vida ya me dice. Y mientras la luna ascendía sobre las montañas, su corazón descansó por completo, como un lago sin viento. La enseñanza invisible. Con el paso de las lunas, el silencio se convirtió en el compañero más fiel de ella. Ya no lo buscaba en los templos ni en las montañas, lo encontraba en el sonido del agua que hervía, en el roce del viento contra la madera, incluso en las palabras de los demás cuando hablaban desde el corazón. El maestro Rinso comenzó entonces una nueva etapa en su enseñanza. Ellan, le dijo una mañana mientras cuidaban el huerto, cuando el silencio se vuelve parte de ti, llega el momento de compartirlo. Pero recuerda, la verdadera enseñanza no se da con la voz, sino con la presencia. Ellan meditó sobre esas palabras durante días. ¿Cómo podía enseñar el silencio sin romperlo? ¿Cómo podía guiar a otros sin palabras? Pronto tuvo su respuesta. Un grupo de jóvenes monjes recién llegados se unió al templo. Eran inquietos, impacientes, llenos de preguntas. Querían aprender a meditar, dominar las técnicas, alcanzar la calma. Ellan los observaba con ternura, reconociéndose en ellos. En lugar de darles largas lecciones, los llevó al mismo bosque del este donde él había encontrado su primera quietud. Allí, les pidió que se sentaran junto al arroyo. No busquen nada, les dijo. Solo escuchen. Los jóvenes lo miraron con desconcierto, pero obedecieron. Durante un largo rato, no se oyó más que el sonido del agua y el canto de los pájaros. Al principio, algunos se removían incómodos, otros susurraban entre sí. Pero poco a poco, el murmullo del bosque fue envolviéndolos, y la inquietud cedió paso a la quietud. Ellan permaneció sentado con ellos, sin decir palabra. Su silencio era profundo, firme, como el tronco de un árbol. Los discípulos, sin entender cómo, comenzaron a sentirse más tranquilos solo con su presencia. Cuando el sol comenzó a ocultarse, uno de ellos rompió el silencio. Maestro Ellan, siento que el bosque me habla, aunque no dice nada. Ellan sonrió. Entonces ya has escuchado lo esencial. De regreso al templo, Rinso los esperaba con una lámpara encendida. Al verlos, inclinó la cabeza, satisfecho. ¿Has aprendido bien, Ellan? Enseñar sin hablar es la forma más pura de transmitir la verdad. Ellan comprendió entonces que el silencio no era solo sabiduría, sino también compasión. Era la forma más profunda de escuchar a los demás, de verlos sin juzgar, de acompañarlos sin intentar cambiarlos. Aquella noche, antes de dormir, Ellan se arrodilló frente al altar y cerró los ojos. No pidió nada. No agradeció nada. Solo sintió el silencio dentro de su corazón, y en ese espacio de calma, una voz invisible le susurró. Cuando el alma calla, la vida habla. El joven maestro comprendió que la enseñanza del silencio no se da con gestos grandiosos, sino con una sola respiración consciente. Y esa noche, mientras las campanas del templo se mecían con el viento, Ellan comprendió algo más profundo aún. El silencio no solo es sabiduría. El silencio es amor. El poder que sana.
Con el paso de los meses, el nombre de Heian comenzó a resonar más allá de las montañas. Decían que en aquel templo, oculto entre los bosques, habitaba un monje cuyo silencio podía traer paz al corazón más atormentado. Hombres y mujeres llegaban desde aldeas lejanas, cargando penas, duelos, pérdidas, buscando una palabra que los consolara. Pero Heian no ofrecía discursos. No hablaba de la vida ni de la muerte. Solo los recibía con una sonrisa, les ofrecía una taza de té, y se sentaba junto a ellos, en silencio. Al principio, muchos se sentían incómodos. ¿Acaso no va a decir nada?, preguntaban algunos, con ansiedad. Heian solo hacía una leve inclinación de cabeza y cerraba los ojos. Entonces, poco a poco, el silencio del templo los envolvía. El sonido de viento entre los pinos, el canto lejano de un cuervo, el murmullo del agua que caía del tejado, todo parecía detener el tiempo. Y dentro de ese espacio sin palabras, las lágrimas comenzaban a fluir. Algunos lloraban en silencio, otros suspiraban con alivio. Era como si ese silencio invisible los abrazara, los limpiara de adentro hacia afuera. Heian no hacía nada, pero todo ocurría. Una anciana que había perdido a su hijo se arrodilló ante él y dijo entre sollozos: «No entiendo cómo, pero aquí, mi dolor se ha vuelto más ligero». Heian le tomó las manos con suavidad. «Cuando dejas que el silencio te toque», susurró, «el alma recuerda su forma original, entera, serena, sin heridas». Rinso, que observaba desde la distancia, veía con orgullo el florecer de su discípulo. Aquello que una vez había sido búsqueda, ahora se había convertido en medicina. Un día, mientras el sol se ponía detrás de los cedros, Rinso se acercó a Heian y le dijo: «El silencio que habita en ti ya ha sanado muchos corazones. Pero recuerda, Heian, el silencio también debe protegerse. No lo entregues a quien aún no sabe escucharlo». Heian asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. El silencio no era un poder, sino una delicadeza. Era un jardín interior que debía cultivarse con amor y cuidado, para que su fragancia sanara sin ser arrancada. Esa noche, el joven maestro meditó bajo la luna llena. En su pecho sintió un calor sereno, una luz que no venía del cielo, sino de adentro. Era la misma luz que había encontrado en el bosque, la que había aprendido a reconocer entre respiraciones y pausas. Y en esa quietud sin tiempo, comprendió que el silencio no solo curaba a otros. También lo seguía sanando a él. Porque cada vez que ayudaba a alguien a callar el ruido del mundo, un pedazo más de su propio pasado encontraba reposo. El silencio no era solo sabiduría. Era renacimiento. Era volver a nacer, sin perder la calma. El último silencio. El invierno llegó al templo con su manto blanco y su aire de despedida. Los árboles se quedaron desnudos, el viento silbaba entre los techos de madera, y el sonido de las campanas parecía más lento, más profundo. Una mañana, Heian encontró al maestro Rinso sentado bajo el viejo pino, el mismo lugar donde tantas veces habían compartido el amanecer. El anciano tenía el rostro sereno, pero su respiración era débil, como una llama que comenzaba a apagarse. Heian se arrodilló junto a él, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. «Maestro», susurró, «¿estás sufriendo?». Rinso abrió los ojos y sonrió. «No, Heian. El que teme sufrir, sufre dos veces. Yo solo estoy escuchando el último silencio». El joven maestro bajó la mirada. Durante años había aprendido de su voz, de sus gestos, de sus pausas. Y ahora, debía aprender de su partida. Rinso lo observó con ternura. «¿Recuerdas lo que te dije aquel día en el bosque? Que las palabras enseñan, pero el silencio transforma». Heian asintió, conteniendo las lágrimas. «Ahora comprenderás lo que eso significa cuando ya no haya palabras entre nosotros». El viento sopló suavemente, moviendo las ramas del pino. Durante largos minutos, ninguno de los dos habló. Solo compartieron ese silencio que ya era un lenguaje en sí mismo. Finalmente, Rinso murmuró: «El silencio no termina con la vida, Heian. Es lo que queda cuando todo lo demás se disuelve».
y con una última exhalación, el maestro cerró los ojos. Ellan permaneció arrodillado, inmóvil. No lloró. No gritó. Simplemente respiró, dejando que su pecho se llenara de ese silencio inmenso que lo envolvía todo. El aire parecía detenerse. El canto de los pájaros, el crujir de la madera, incluso el pulso de su propio corazón, todo se fundió en una misma quietud. Y allí, en medio del dolor, Ellan sintió algo sagrado. El silencio de su maestro no era ausencia. Era presencia infinita. Comprendió que Rinso no se había ido. Ahora era parte del viento, del agua, del sonido leve de las hojas. Su enseñanza no había terminado, simplemente había cambiado de forma. Ellan cerró los ojos y se inclinó con reverencia. Gracias, maestro, susurró. Me enseñaste con tu vida, y ahora me enseñas con tu silencio. Aquel día, el templo entero guardó silencio en honor a Rinso. Pero no fue un silencio triste. Fue un silencio lleno de gratitud, de luz, de comprensión. Y mientras las campanas del atardecer resonaban suavemente entre los montes, Ellan comprendió la verdad más profunda de todas. El silencio no es el final del sonido. Es el principio de la sabiduría eterna. El círculo del silencio. Pasaron los años, y el templo volvió a llenarse de vida. Nuevos discípulos llegaron, atraídos por la paz que se respiraba en aquel lugar. El nombre de Ellan se convirtió en una brisa suave que viajaba por los pueblos, contado por quienes habían sentido, aunque fuera por un instante, la calma que brotaba de su mirada. Pero él ya no buscaba discípulos ni reconocimiento. Pasaba los días cuidando el jardín, meditando bajo el pino donde su maestro había partido, o caminando por el bosque del este, donde todo había comenzado. Cada hoja que caía, cada gota de lluvia que tocaba la tierra, cada amanecer que se abría entre la neblina, era ahora una enseñanza. Una mañana, mientras el sol se filtraba entre los árboles, un joven monje se acercó a él. Maestro Ellan, dijo con respeto, he leído tus escritos y he escuchado sobre el poder de tu silencio. Pero aún no entiendo, ¿cómo puede el silencio ser sabiduría? Ellan sonrió con ternura, reconociendo en el muchacho la misma inquietud que él había tenido tantos años atrás. No respondió. Solo señaló el horizonte, donde el viento movía lentamente los campos de bambú. Escucha, dijo al fin. El joven obedeció. Durante un momento, solo oyó el sonido del viento, los pájaros, el roce de las hojas. Pero cuanto más escuchaba, más profundo se volvía ese sonido, hasta que ya no supo si era el bosque el que hablaba, o su propio corazón. Ellan rompió el silencio con una voz tan suave que parecía un suspiro. Cuando la mente calla, el alma recuerda. Y lo que recuerda, es amor. El joven lo miró, con lágrimas contenidas. En ese instante, comprendió que el silencio no era vacío. Era plenitud. Era la voz de la vida misma, diciendo sin palabras, estoy aquí. Ellan se levantó despacio y caminó hacia el pino. Colocó una pequeña piedra al pie del árbol, como una ofrenda a su maestro Rinso, y cerró los ojos. En su interior, no había ruido, ni pensamientos, ni siquiera deseo. Solo un silencio tan vasto que contenía el mundo entero. El viento sopló con fuerza, levantando un remolino de hojas doradas que danzaron alrededor de él. Por un instante, todo el bosque pareció inclinarse. Y en ese momento, Ellan comprendió que el círculo se había cerrado. El silencio que había aprendido de su maestro, ahora vivía en él. Y algún día, cuando su propia voz también se apagara, ese mismo silencio se extendería en otros corazones, como una semilla eterna. Antes de regresar al templo, miró el cielo y susurró con gratitud. El silencio no es ausencia de palabras. Es el idioma de la verdad. El hogar del alma. Y la respiración de todo lo que existe. El viento respondió con un murmullo leve, y las campanas del templo sonaron a lo lejos. Ellan sonrió. Había aprendido la última lección. El silencio no se enseña. El silencio se vive. Y así, entre el murmullo del bosque y la luz del amanecer, el templo volvió a quedarse en calma. Pero en esa calma,
El eco del silencio seguía vivo, susurrando a quien supiera escuchar. El silencio es sabiduría, y en él, todo está en paz.